La lluvia llegó con Eleanor Hartwell, como si los cielos mismos desearan marcar su paso hacia la oscuridad. A través de las ventanas veteadas del coche de alquiler, observó la finca de Ashford materializarse desde la niebla otoñal como algo conjurado de un sueño melancólico. Toda de piedra gris y torres cubiertas de hiedra, sus chimeneas desapareciendo en las nubes bajas que parecían presionar la campiña de Derbyshire con el peso de los siglos. Tenía 26 años, una educación por encima de su posición y una pobreza por debajo de su cuna, y había llegado a este lugar sin nada más que un baúl maltrecho, una gastada capa de viaje que había sido de su madre y la silenciosa resignación de quien ha aprendido que la esperanza es un lujo que ya no puede permitirse. Las ruedas se revolvían en los surcos fangosos, cada giro acercándola a una vida que comprendía con dolorosa claridad. Sería invisible aquí, una sombra moviéndose por salones dorados, sus pensamientos sin pronunciar, su presencia notada sólo cuando estuviera ausente. 5 años, quizás más, se extendían ante ella como un pasillo interminable de días idénticos. Leer en voz alta a mujeres que nunca la verían de verdad, gestionar la correspondencia de damas que olvidarían su nombre en el momento en que se marchara, existiendo en ese purgatorio particular reservado para las damas sin fortuna, demasiado refinadas para la servidumbre, pero demasiado pobres para la sociedad. El carruaje se detuvo con una sacudida ante la gran entrada, y Eleanor se ajustó el chal raído más apretadamente alrededor de los hombros, no contra el frío, sino contra el futuro. Una vez fue la señorita Hartwell, hija de un respetado erudito, criada entre libros y música y la suposición de un buen partido, pero la muerte de su padre había revelado deudas en lugar de herencia, y sus primos lejanos habían ofrecido compasión, pero no un hogar. Pensó, mientras el lacayo abría la puerta del carruaje y la lluvia rociaba su rostro, que esto no era una tragedia, sino simplemente la silenciosa merma de las circunstancias, la forma en que la llama de una vela se hace más pequeña no por una ráfaga repentina, sino por el paciente arder de las horas. Bajó a la grava mojada. Sus botines eran tan delgados que sintió cada piedra, y alzó la vista hacia la casa que sería su mundo. En algún lugar dentro de esos muros, la condesa viuda de Ashford esperaba, una mujer que Eleanor nunca había conocido, pero cuya reputación la precedía como el invierno a la nieve. Toda frialdad y exigentes estándares. Eleanor se alisó las faldas, levantó la barbilla con la dignidad en la que su madre había insistido incluso en los últimos días de la pobreza, y caminó hacia la entrada. Sería lo que debía ser, competente, cortés, invisible. Soportaría con gracia, mantendría su educación en horas privadas y no pediría nada al mundo salvo la pequeña merced del empleo. La puerta se abrió ante ella, y Eleanor Hartwell cruzó el umbral hacia el otoño de su oscuridad, llevando dentro de sí todos los sueños no expresados que se había enseñado a olvidar. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. La condesa viuda de Ashford recibió a Eleanor en el salón de la mañana, una estancia tan perfectamente dispuesta que hasta la luz del fuego parecía arreglada para un efecto máximo, y la mujer misma, alta, angulosa, vestida de un negro riguroso, a pesar de 3 años de viudez, examinó a su nueva acompañante con la valoración desapasionada que se le daría a un mueble cuya compra
se está considerando. Viene usted con referencias adecuadas, dijo la condesa, su voz con la particular nitidez de quien está acostumbrada a la obediencia inmediata. Y me han dicho que lee francés e italiano además de inglés. Me atenderá cada mañana a las 9 para gestionar mi correspondencia. Leerá en voz alta por las tardes. No soporto las novelas, solo historia y sermones. Y me acompañará en las visitas cuando requiera una presencia sensata. Tomará sus comidas en su habitación, no entablará conversación ociosa con los otros sirvientes y recordará que la discreción es la mayor virtud en su posición. Eleanor permaneció con las manos entrelazadas, la espalda recta, y murmuró su entendimiento, sintiendo la familiar constricción de su nueva realidad asentándose a su alrededor como un corpiño demasiado ajustado. Había sabido que sería así, se había preparado para exactamente esta especie de tiranía benévola, pero algo en ella todavía se encogía ante el desdén casual en el tono de la condesa, la suposición de que la educación de Eleanor era meramente una herramienta para la conveniencia de otra persona. Su habitación, cuando el ama de llaves finalmente la condujo a ella, estaba escondida bajo los aleros del tercer piso, un espacio tan pequeño que su baúl ocupaba casi la mitad del área disponible, con una cama estrecha, un lavabo, una sola silla y una ventana que daba al patio de los establos en lugar de a los magníficos jardines que había vislumbrado desde el carruaje. Desempacó sus pocas posesiones con cuidadosa precisión. 3 vestidos en diversos estados de respetabilidad, la Biblia de su madre, con su encuadernación de cuero agrietado, el volumen de Wordsworth que su padre le había regalado en su 16º cumpleaños, el retrato en miniatura de sus padres, que era su única herencia de valor más allá de la memoria. Los dispuso en el pequeño estante, como si creara un altar a la vida que había perdido, estos fragmentos de un mundo desaparecido en el que había sido la hija de alguien, la esperanza de alguien, alguien que importaba. Esa primera noche, acostada en la cama desconocida con la lluvia tamborileando contra las tejas justo encima de su cabeza, Eleanor se hizo una promesa. Mantendría su dignidad, preservaría su mente a través de cualquier lectura que pudiera conseguir en sus escasas horas libres, y nunca, nunca se permitiría volverse amargada. Había visto lo que la amargura hacía a las mujeres en su posición, cómo las retorcía hasta convertirlas en una servil obsequiosidad o en un afilado resentimiento, y no sucumbiría a ninguna de las dos. Soportaría, sería útil, se haría indispensable a través de la competencia y la discreción, y si a veces sentía el peso de todos sus pensamientos no expresados, presionando su garganta como lágrimas no derramadas, bueno, ese era simplemente el precio que se pagaba por sobrevivir en un mundo que medía el valor en libras en lugar de poesía, en conexiones en lugar de carácter, en lo que uno poseía en lugar de en quién uno era. Pasaron los meses y luego los años, y Eleanor se encontró moviéndose por las casas como un fantasma que atraviesa las paredes, sin dejar marca de su presencia, llevando solo el mismo baúl maltrecho y el creciente cansancio que se asentaba en sus huesos como un frío invernal que nunca se iba del todo. La condesa viuda la despidió después de 18 meses, no por ninguna falta, sino simplemente porque la mujer había decidido trasladarse a la casa de su hija en Escocia y no requería acompañante allí. Y Eleanor se encontró en Londres, al servicio de Lady Pemberton, una alegre viuda de 40 años cuya casa cerca de Berkeley Square brillaba con dorados y chismes. Lady Pemberton era amable a su manera descuidada, siempre sonriendo,
siempre revoloteando como un pájaro cantor sobrealimentado, rodeándose de otras criaturas superficiales que no discutían nada más sustancial que las últimas modas y los escándalos de la temporada. Eleanor gestionaba las cuentas del hogar con las que su empleadora no podía molestarse, organizaba el interminable flujo de visitantes y se sentaba en silencio en salones llenos de risas que parecían venir de otro mundo, sintiéndose cada día más invisible. Se fue después de un año, cuando Lady Pemberton se casó de nuevo, con un pomposo coronel de bigote erizado que dejó claro que no veía necesidad de que su nueva esposa mantuviera una acompañante a sueldo. Y Eleanor viajó a Bath, a la casa de la ansiosa señora Whitmore, una hipocondríaca de edad incierta que requería a alguien para leerle textos médicos en voz alta, para acompañarla a la pump room, para escuchar interminables recitaciones de síntomas tanto reales como imaginarios. Bath, en invierno, era una ciudad de inválidos y aburrimiento, de las mismas rutinas repetidas, hasta que Eleanor podía navegar por las calles con los ojos cerrados. Podía predecir cada conversación antes de que comenzara, podía sentir su propia mente encogerse por el desuso a pesar de los libros que leía en horas secretas. La sobrina de la señora Whitmore llegó de la India después de 14 meses, y Eleanor era, una vez más, un excedente, tan prescindible como el periódico de ayer. Tenía 29 años ahora, y podía sentir que algo esencial se erosionaba dentro de ella. No la esperanza, pues la había abandonado hacía mucho tiempo, sino más bien la vitalidad que una vez la había hecho creer que sus pensamientos y sentimientos le importaban a alguien, incluso a sí misma. El patrón se había vuelto claro, siempre sería temporal, siempre periférica, siempre sola, moviéndose de casa en casa como un mueble útil, funcional pero insignificante, notada solo en su ausencia. Tomaba sus comidas en soledad, hablaba solo cuando se le dirigían, perfeccionó el arte de parecer presente mientras estaba esencialmente ausente, y si a veces veía su reflejo en una ventana y apenas reconocía a la mujer que la miraba, pálida, silenciosa, desvaneciéndose como tinta vieja sobre el papel, bueno, ese era simplemente el costo de la supervivencia en un mundo que no tenía lugar para mujeres educadas, sin fortuna, familia ni futuro. La residencia Thornbury en Mayfair fue diferente desde el momento en que Eleanor cruzó su umbral. Más silenciosa, más suave, llena de esa clase de elegancia desvaída que hablaba de dinero antiguo y penas más antiguas, y Lady Thornbury misma, a los 78 años, resultó ser una mujer de sorprendente gentileza, su rostro surcado de arrugas aún hermoso, su voz cálida a pesar del temblor de la edad, y saludó a Eleanor no como a una sirvienta, sino como a una acompañante en el sentido más verdadero, diciendo: «Mi querida, espero que sea feliz aquí, pues me encuentro demasiado vieja para la formalidad y demasiado sola para el silencio». La casa estaba llena de libros, de música, de luz que se derramaba a través de altas ventanas sobre alfombras persas desgastadas por generaciones de pies. Y Eleanor sintió que algo en su pecho se aflojaba ligeramente, aunque se recordó a sí misma no tener esperanza, no esperar nada más allá del respiro temporal de una empleadora más amable. Llevaba allí quizás 3 semanas cuando el duque de Greystone llegó sin anunciarse una tarde de otoño, y Eleanor, sentada en un rincón del salón con su costura mientras Lady Thornbury dormitaba, levantó la vista
al oír su voz en el pasillo y sintió que se le cortaba la respiración al verlo. Alto, de cabello oscuro, de unos 34 años, vestido de negro con solo la más mínima concesión a una joya de luto, su rostro austero y remoto como un paisaje invernal, hermoso de la manera en que a veces lo son las cosas rotas, cuando han sido cuidadosamente recompuestas, pero nunca vuelven a estar enteras. Lady Thornbury despertó y lo abrazó con evidente afecto, llamándolo «mi querido Grayson», y él se inclinó para besar su mejilla con una ternura que parecía contradecir la severidad de su expresión, y Eleanor apartó la mirada, volviendo a su costura, haciéndose invisible como había aprendido a hacer, sin esperar presentación ni reconocimiento de su presencia. Pero más tarde, cuando Lady Thornbury se había ido a descansar y Eleanor estaba sola en la biblioteca intentando descifrar el Infierno de Dante en el italiano original, un libro que había encontrado en los estantes y tomado prestado sin permiso, una pequeña rebelión que se permitía, oyó abrirse la puerta y al levantar la vista encontró al duque allí, sus ojos oscuros posados en el volumen que tenía en las manos con inconfundible reconocimiento. «Lee usted a Dante», dijo. Y no era del todo una pregunta, su voz baja y ligeramente áspera como por el desuso, y Eleanor sintió que el calor le subía a las mejillas mientras se ponía de pie, aferrando el libro, preparada para disculparse por la presunción de tocar las pertenencias de su tía, pero él continuó antes de que pudiera hablar. En italiano, al parecer. La traducción de Longfellow es adecuada, pero nada se compara con la música original del verso. Ella lo miró fijamente, sin saber cómo responder, consciente de que esta era la conversación más larga que había mantenido con un caballero de rango en 5 años, consciente también de algo en su mirada que no era ni condescendencia ni curiosidad ociosa, sino una especie de hambre, como si hubiera estado famélico por alguien que entendiera lo que estaba diciendo, y se encontró respondiendo con honestidad. «Sin cálculo. Encuentro la música inseparable del significado. La traducción siempre pierde algo esencial, como intentar explicar el color del cielo a alguien que nunca lo ha visto». Y por un instante algo cambió en su rostro austero, una grieta en el hielo, y casi sonrió antes de asentir una vez y dejarla sola con su libro y la extraña e inquietante sensación de que había sido vista de verdad por primera vez en más tiempo del que podía recordar. El duque comenzó a aparecer en la residencia de su tía con una frecuencia que parecía, a los ojos cuidadosamente observadores de Eleanor, inusual para un hombre de su posición y responsabilidades. Él, que seguramente tenía fincas que administrar, deberes parlamentarios que atender, un vasto mundo de privilegios y poder que debería haberlo mantenido lejos de un salón de Mayfair, donde una anciana tomaba su té y una acompañante a sueldo se sentaba en silencio en los rincones. Al principio, Eleanor se dijo a sí misma que no significaba nada, que su mayor presencia era simplemente la preocupación natural de un sobrino por una pariente anciana, pero no pudo evitar notar la forma en que sus ojos oscuros la encontraban a través de una habitación, no con el interés lascivo que había aprendido a reconocer y desviar durante sus años de servicio, sino con algo completamente diferente, una curiosidad, quizás, o una pregunta que aún no había aprendido a formular. Llegaba para el té de la tarde, y de alguna manera se las arreglaba para sentarse donde pudiera observarla sin ser obvio, y una vez, cuando Lady Thornbury pidió la opinión de Eleanor sobre una propuesta de caridad para educar a niñas pobres, Eleanor ofreció sus pensamientos con cuidadosa moderación, argumentando que la educación
no era caridad, sino inversión, que el conocimiento no podía desaprenderse, y por lo tanto representaba el único camino verdadero de la pobreza a la independencia, y sintió el peso de la atención del duque como un toque físico. Vio la ligera inclinación de su cabeza, que podría haber sido acuerdo o mero reconocimiento. Otro día la encontró en el salón de la mañana escribiendo cartas para Lady Thornbury, y se detuvo para preguntarle qué estaba leyendo, pues siempre había un libro cerca, sus compañeros constantes, a través de años de soledad. Y cuando le mostró el volumen de poesía de Wordsworth, él citó varias líneas de memoria. Luego le preguntó si prefería a los románticos o a los modernos, y hablaron durante quizás 10 minutos sobre la poesía y los consuelos de la belleza en un mundo que a menudo parecía desprovisto de ella, y Eleanor sintió que algo peligroso se desplegaba en su pecho, un calor que no se había permitido en tanto tiempo que había olvidado su nombre. Él comenzó a quedarse a tomar el té, cuando antes se habría marchado después de una breve visita, y le pedía su opinión sobre asuntos tanto triviales como sustanciales. Si pensaba que la nueva iluminación de gas facilitaba la lectura o simplemente la hacía diferente, qué opinaba de la expansión del ferrocarril y sus efectos en el campo, si tenía alguna idea sobre la hambruna irlandesa y la inadecuada respuesta del gobierno. Y siempre escuchaba como si sus respuestas importaran, como si no fuera simplemente una acompañante a sueldo, sino una persona cuya mente y juicio tenían valor. Eleanor se mantuvo en guardia, sus respuestas educadas pero mesuradas, pues había aprendido por amarga experiencia que la amabilidad de las clases privilegiadas era a menudo casual, irreflexiva, extendida sin conciencia de cómo podría ser recibida por aquellos que tenían tan poco de ella, y no confundiría la cortesía con un interés genuino. No se permitiría imaginar que un duque pudiera ver en ella algo más que una diversión temporal, una mujer educada cuya conversación proporcionaba un breve respiro del aburrimiento. No asumió nada, esperaba menos, y sin embargo se encontró escuchando sus pasos en el pasillo, sintió su corazón latir más rápido cuando él entraba en una habitación. Se encontró poniendo más cuidado en su apariencia los días que sabía que podría visitar, y se odió a sí misma por esta debilidad incluso cuando no podía suprimirla por completo, esta pequeña rebelión de la esperanza contra la férrea disciplina de autoprotección que había cultivado como una armadura contra un mundo que nunca había sido amable. El invierno llegó con silenciosa autoridad, transformando Londres en un estudio de grises y blancos, la escarcha grabando delicados patrones en los cristales de las ventanas, y la biblioteca de la residencia Thornbury se convirtió en un santuario contra el frío. Una habitación de profundas cortinas burdeos y volúmenes encuadernados en cuero, donde la luz del fuego proyectaba sombras danzantes sobre estantes de roble que se extendían hacia techos altos. Y fue aquí donde Eleanor y el duque comenzaron a encontrarse con una frecuencia que parecía más allá de la coincidencia, pero que nunca llegaba a ser un acuerdo deliberado. Ella se retiraba allí a última hora de la tarde, cuando Lady Thornbury descansaba, buscando consuelo en los libros como siempre había hecho, y él aparecía como si la biblioteca también lo hubiera convocado, y al principio se sentaban en sillas separadas, leyendo en un silencio cómplice, hasta que una tarde él le preguntó qué pensaba de la justificación de Milton de los caminos de Dios para con el hombre, y ella respondió que encontraba El paraíso perdido más convincente como estudio del orgullo y el anhelo que como teología, que la rebelión de Satán le interesaba más que la caída de Adán, porque hablaba del terrible coraje necesario
para elegir la condenación sobre la sumisión, y el duque la había mirado con algo parecido al reconocimiento en sus ojos oscuros, y dijo: «Sí, exactamente eso, la tragedia de una voluntad que no puede doblegarse, incluso cuando doblegarse podría significar la salvación». Y desde ese momento sus conversaciones se profundizaron como un río que se abre paso a través de la piedra, revelando lenta pero inevitablemente lo que yacía bajo la superficie. Él habló de su difunta esposa con una cuidadosa honestidad que parecía costarle, describiendo los 5 años de su declive por la tisis, cómo la había visto desvanecerse como una acuarela bajo la lluvia, cómo había sostenido su mano durante noches interminables y se había sentido impotente ante el inexorable progreso de la enfermedad, cómo su muerte, cuando finalmente llegó, fue a la vez agonía y un terrible alivio, y la culpa de ese alivio lo había perseguido a través de 3 años de gélido aislamiento, en los que había cumplido sus deberes como duque con precisión mecánica, sin sentir nada, absolutamente nada, hasta que algo en su voz se quebró ligeramente, y Eleanor extendió la mano a través del espacio entre sus sillas para tocar la suya una sola vez, brevemente, un gesto de comprensión compartida que decía: «Sé lo que significa perderlo todo y seguir respirando de todos modos». Ella le contó fragmentos de su propia historia a cambio, cuidadosamente editados, pero suficientemente ciertos. La muerte de su padre cuando tenía 19 años. El descubrimiento de que su reputación académica se había construido sobre dinero prestado y falso optimismo, la subasta de su casa y sus libros y cada recuerdo material de su infancia, el retiro de su madre en el invalidismo y su eventual muerte 2 años después, dejando a Eleanor sola con nada más que su educación y la comprensión de que el saber de una dama no valía nada sin una fortuna que lo respaldara, que existía en un peculiar purgatorio de ser demasiado refinada para el servicio, pero demasiado pobre para la sociedad, invisible para los que estaban por encima de su posición y sospechosa para los que estaban por debajo. Hablaron de filosofía y descubrieron que ambos creían que el significado debe ser creado en lugar de descubierto, que el universo era indiferente, pero que la conexión humana podía esculpir belleza a partir de esa indiferencia, y discutieron sobre poesía. Keats o Shelley entendían mejor la relación entre la belleza y la verdad, si el arte debía consolar o desafiar, si el sufrimiento ennoblecía o simplemente destruía. Y Eleanor se sintió revivir de maneras que había olvidado que eran posibles, sintió su mente expandirse y agudizarse contra la de él, sintió el peligroso calor de ser verdaderamente escuchada. El invierno se profundizó y sus encuentros en la biblioteca se convirtieron en el eje alrededor del cual giraban sus días, y sabía que esto era una tontería, sabía que se estaba permitiendo sentir afecto cuando el afecto solo podía conducir a la pérdida. Pero en esas horas iluminadas por el fuego, eligió dejar de lado la cautela y simplemente existir como ella misma, entera y sin ocultarse, aunque comprendía con perfecta claridad que tales momentos eran tiempo prestado, que eventualmente el mundo más allá de las puertas de la biblioteca se reafirmaría y ella volvería a su lugar apropiado en las sombras, sola. Los susurros comenzaron como la escarcha que se arrastra sobre el cristal, sutiles al principio, pero extendiéndose con inexorable certeza por los pasillos y las dependencias de los sirvientes de la residencia Thornbury, y Eleanor se dio cuenta de ellos de la misma manera que uno se da cuenta de un cambio de temperatura,
un ligero frío donde antes había calor. La señora Hendricks, la doncella personal de Lady Thornbury durante 30 años, comenzó a ofrecerle a Eleanor sonrisas de labios apretados que no contenían calidez, sus ojos afilados con juicio y algo que podría haber sido satisfacción al ver a alguien rebajado. Y una tarde, cuando Eleanor pasó por el salón de la mañana, escuchó a la señora Hendricks hablar con el ama de llaves en tonos destinados a ser oídos. Es indecoroso, eso es lo que su gracia pase tanto tiempo aquí, y siempre preguntando por ella, como si una acompañante a sueldo debiera ser de algún interés para un duque. Pero claro, algunas mujeres saben cómo hacerse interesantes, si me entiende. Eleanor sintió las palabras como una bofetada, la familiar vergüenza que venía con ser malinterpretada, prejuzgada, reducida a la más antigua y cruel de las suposiciones sobre las mujeres sin protección ni posición. Y continuó caminando con la espalda recta y el rostro compuesto, porque había aprendido hace mucho tiempo que mostrar dolor solo fomenta la crueldad, que la dignidad era la única armadura disponible para quienes no tenían nada más. Los otros sirvientes también comenzaron a tratarla de manera diferente. El lacayo, que siempre había sido cortés, ahora evitaba su mirada. La cocinera, que a veces le había enviado té extra, ahora enviaba solo lo estrictamente necesario, y Eleanor se encontró una vez más habitando esa peculiar tierra de nadie que había ocupado en cada casa donde había servido, demasiado educada y refinada para estar cómoda en la planta baja, donde al menos había compañía entre iguales, demasiado pobre y empleada para ser aceptada en la planta de arriba, donde podría haber encontrado sociedad entre aquellos que compartían su saber. Existía en las sombras entre mundos, sin pertenecer a ninguna parte, sin ser bienvenida en ninguna, y la continua atención del duque, que había comenzado a atesorar a pesar de su buen juicio, ahora se sentía como una maldición que la iluminaba en lugar de una bondad, haciéndola visible de maneras que sólo atraían escrutinio y censura. El duque mismo parecía completamente ajeno al escándalo que sus visitas estaban creando, o quizás, pensó Eleanor con amargura, simplemente no le importaba, porque los hombres de su rango podían permitirse no preocuparse, podían dispensar amabilidad o atención a su antojo sin sufrir consecuencias que destruirían a una mujer en su posición. Él podía marcharse ileso, mientras que ella quedaría marcada para siempre como alguien que había presumido por encima de su posición, que había fomentado un interés inapropiado, que no había mantenido los límites adecuados. Comenzó a evitar la biblioteca durante las horas en que él podría aparecer, a tomar el té en su habitación en lugar del salón, a aceptar cada recado que la llevara fuera de la casa y lejos de la posibilidad de un encuentro, y se odiaba a sí misma por esta retirada, incluso mientras entendía su necesidad. Odiaba al mundo que convertía una simple conversación entre dos personas solitarias en algo sórdido y sospechoso. Odiaba sobre todo la pequeña parte de su corazón que todavía esperaba que él notara su ausencia y se preguntara por qué se había retirado, que todavía deseaba, a pesar de todo, importarle a alguien, ser vista como algo más que una conveniencia temporal o una moraleja. El paquete llegó una mañana de febrero, cuando el aguanieve golpeaba las ventanas como dedos impacientes, y Eleanor ayudaba a Lady Thornbury a clasificar la correspondencia en el salón de la mañana, y cuando el mayordomo lo presentó en una bandeja de plata con una pequeña tarjeta con el escudo del duque, Eleanor sintió que su corazón se encogía con algo entre el temor y el anhelo, porque sabía, antes de abrirlo, que lo que fuera que contuviera requeriría una respuesta que no estaba preparada para dar.
Lady Thornbury le hizo un gesto para que lo abriera con una sonrisa alentadora que sugería que sabía más de lo que revelaba, y los dedos de Eleanor temblaron ligeramente mientras rompía el sello y desenvolvía el papel marrón para revelar un libro encuadernado en cuero verde oscuro con letras doradas, y cuando vio el título, se le cortó la respiración porque era una primera edición de los Sonetos del Portugués de Elizabeth Barrett Browning, publicado apenas 3 años antes y ya considerado una obra maestra de la poesía romántica, el tipo de volumen que pertenecía a las bibliotecas de coleccionistas en lugar de a las manos de acompañantes a sueldo que no poseían nada de valor y no tenían derecho a tales tesoros. La tarjeta era breve, escrita con la letra precisa del duque. Mencionó una vez que encontraba el soneto 43º como la expresión más verdadera del amor que había encontrado en la poesía moderna. Pensé que debería tener su propia copia en lugar de tomarla prestada de los estantes de mi tía, Greystone. Y Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, porque el regalo era imposible en todos los sentidos imaginables. Demasiado íntimo y personal para aceptarlo de un hombre para quien ella no era más que la empleada de su tía, demasiado valioso para que alguien en su posición lo poseyera sin invitar exactamente al tipo de especulación que ya envenenaba la atmósfera de la casa, pero rechazarlo sería un insulto a su generosidad y amabilidad. Sugeriría que pensaba mal de sus motivos cuando sabía que su corazón estaba libre de cálculo o incorrección, que simplemente había querido darle algo hermoso porque entendía que ella tenía muy poca belleza en su vida cuidadosamente circunscrita. Sostuvo el libro con manos temblorosas y sintió el peso de la elección que tenía ante sí. Aceptar era reconocer que existía algo entre ellos más allá de los límites de empleador y acompañante. Admitir que sus conversaciones en la biblioteca habían significado algo más que un ejercicio intelectual, abrir una puerta que había estado tratando desesperadamente de mantener cerrada porque sabía a dónde conducían tales aperturas para las mujeres sin fortuna y de posición incierta, sabía que la esperanza era el regalo más peligroso que alguien podía ofrecerle, porque la esperanza requería vulnerabilidad, y la vulnerabilidad invitaba a la devastación. Pero rechazar era negar la verdad de lo que sentía. Rechazar no solo el regalo, sino el gesto de verla como alguien digna de consideración y cuidado. Retirarse una vez más a las sombras protectoras, donde había aprendido a vivir medio visible e intocable. «Es hermoso, ¿no es así?», preguntó Lady Thornbury con dulzura, y Eleanor logró asentir y susurrar: «Sí, extraordinariamente». Y la anciana se acercó para darle una palmada en la mano y dijo: «Entonces debes aceptarlo, querida, pues las cosas hermosas deben ir a quienes pueden apreciarlas de verdad». Y Eleanor comprendió que no hablaba solo del libro, sino de algo más grande y aterrador, alguna posibilidad futura que Eleanor no podía permitirse imaginar. Aceptó con palabras formales de gratitud que sonaron huecas frente a la magnitud de lo que el regalo representaba, y esa noche, en su pequeña habitación, abrió el libro en el soneto 43º y leyó: «Cómo te amo, déjame contar las maneras», y sintió que algo se rompía dentro de su pecho, alguna defensa cuidadosamente mantenida, desmoronándose bajo el peso del anhelo que se había prohibido reconocer, y supo que este regalo la atormentaría precisamente porque fue dado sin expectativa ni demanda. Ofrecido libremente a alguien que el mundo consideraba indigno de tal generosidad, y esa era quizás la más cruel de las bondades, ser vista y valorada cuando había pasado 5 años aprendiendo a ser invisible.
La llamada llegó 3 días después de que Eleanor hubiera comenzado a evitar la biblioteca por completo, entregada por una doncella que dijo que Lady Thornbury deseaba ver a la señorita Hartwell en sus aposentos privados a las 2 en punto, y Eleanor subió las escaleras con una aprensión que se retorcía en su estómago porque sabía que este debía ser el despido que había estado anticipando, la consecuencia inevitable de permitirse volverse visible de maneras que invitaban al escándalo y la especulación, y ensayó en su mente las palabras dignas que usaría para aceptar su destino sin protesta ni lágrimas. La calma practicada que la había sostenido a través de 5 años de empleo precario e innumerables pequeñas humillaciones. Lady Thornbury estaba sentada junto a la ventana en su sala de estar cuando Eleanor entró, la luz de la tarde suavizando las líneas de su rostro anciano, y le señaló la silla de enfrente con una sonrisa amable que confundió a Eleanor porque no contenía censura ni decepción, solo una especie de tristeza comprensiva que sugería que la conversación venidera no seguiría el guión que Eleanor había preparado. «Siéntate conmigo, niña», dijo la anciana, y Eleanor obedeció, juntando las manos en su regazo y esperando que cayera el juicio. Pero en su lugar, Lady Thornbury se inclinó y tomó una de las manos de Eleanor en su propio agarre de papel y dijo: «Mi sobrino no ha sonreído en 3 años». No desde que Catherine murió después de esa terrible enfermedad consuntiva que se la llevó tan lentamente que todos vimos impotentes cómo se desvanecía, y él mismo se convirtió en un fantasma, viviendo mecánicamente sin ninguna luz detrás de sus ojos, y yo había desesperado de volver a verlo disfrutar de algo hasta que llegaste a esta casa, y ahora sonríe cuando habla de un libro que recomendaste o de una observación que hiciste, y hay vida en su rostro de nuevo, esperanza, y tienes miedo de eso, ¿no es así? Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos y logró susurrar: «Mi señora, en la casa se habla, dicen cosas que sugieren incorrección donde no la hay, y no puedo permitirme tales habladurías. No tengo nada ni a nadie, y mi reputación es todo lo que poseo». Pero Lady Thornbury negó con la cabeza y respondió: «Crees que tienes miedo de la incorrección, querida niña, pero no es eso lo que realmente te asusta. Tienes miedo de la esperanza misma, miedo de ser vista y valorada, porque has pasado tantos años aprendiendo a ser invisible, a no querer nada, a no esperar nada, y la posibilidad de que alguien pueda preocuparse genuinamente por ti, de que puedas importarle a otra alma, te aterroriza más que cualquier chisme, porque la esperanza requiere vulnerabilidad, y la vulnerabilidad significa que podrías ser herida, podrías ser decepcionada, podrías descubrir que te equivocaste al permitirte creer que merecías la felicidad». Las palabras golpearon a Eleanor como piedras arrojadas a un cristal, rompiendo defensas que ni siquiera sabía que mantenía. Y se encontró llorando en silencio mientras Lady Thornbury sostenía su mano y la acariciaba con infinita delicadeza, y la anciana continuó: «No sé qué saldrá de esta conexión entre tú y mi sobrino, si llevará a donde tu corazón podría desear, o si las circunstancias resultarán demasiado difíciles de superar, pero sí sé que retirarse a las sombras porque tienes miedo de pararte en la luz es una especie de muerte, una lenta extinción del yo, y mereces más que eso, Eleanor. Mereces ser vista y conocida y valorada por la mujer extraordinaria que eres, no a pesar de tus circunstancias, sino como una persona completa, digna de consideración y cuidado». Eleanor no pudo hablar, solo pudo quedarse sentada con las lágrimas corriendo por su rostro, mientras algo fundamental cambiaba dentro de su pecho.
alguna puerta cerrada comenzando a abrirse a pesar de su miedo, y cuando finalmente encontró su voz, preguntó: «¿Qué debo hacer?». Y Lady Thornbury sonrió y dijo: «Lo que tu corazón te diga cuando dejes de tener miedo de escucharlo». Eleanor presentó su renuncia una mañana gris de marzo, cuando la niebla se apretaba contra las ventanas como dedos inquisitivos, y el mundo exterior parecía tan insustancial como los sueños, y le entregó las palabras a Lady Thornbury con voz firme y la mirada baja, explicando que había conseguido un puesto con la duquesa de Somerset en Londres, una casa prestigiosa, donde sus servicios serían bien compensados y sus deberes claramente definidos. Y aunque estos eran hechos ciertos, también eran cuidadosas mentiras, porque la verdad real era que estaba huyendo, escapando de la terrible posibilidad que las palabras de Lady Thornbury habían despertado en su corazón, de la esperanza que había comenzado a crecer a pesar de todos sus esfuerzos por arrancarla de raíz, de la insoportable tensión de existir en la misma casa que el duque de Greystone, sabiendo que cada conversación la hundía más en un anhelo que no podía permitirse y no se atrevía a reconocer. Lady Thornbury aceptó la renuncia con triste resignación en sus ojos, como si entendiera exactamente lo que Eleanor estaba haciendo y por qué, pero solo dijo: «La extrañaré, mi querida, y le deseo toda la felicidad en su nuevo puesto». Y Eleanor sintió el peso de esa suave decepción como piedras en sus bolsillos, arrastrándola hacia abajo, incluso mientras se decía a sí misma que estaba tomando la decisión sensata, la decisión segura. La única opción disponible para una mujer sin fortuna, que había aprendido por amarga experiencia que aspirar a cosas más allá de su posición solo conducía a la humillación y la pérdida. El duque estaba ausente cuando hizo su anuncio, de viaje en su finca de campo por negocios, y Eleanor se dijo que era una merced, porque no tendría que ver su rostro ni escuchar las palabras cuidadosas y corteses que podría ofrecer en respuesta a su partida. No tendría que presenciar si sentía alivio o indiferencia o algo más complicado que no se atrevía a nombrar, y pasó los días siguientes empacando sus pocas posesiones con eficiencia mecánica, mientras la casa susurraba a su alrededor y la doncella hacía comentarios mordaces sobre las acompañantes que se volvían demasiado audaces en sus presunciones y pagaban el precio. Él regresó 3 días antes de su partida programada, y Eleanor supo el momento en que llegó su carruaje porque escuchó la conmoción en el vestíbulo y sintió que su corazón comenzaba a acelerarse con anticipación y temor, pero él no la buscó ese día ni el siguiente, y ella se movió por la casa como un fantasma, medio esperando y medio temiendo que exigiera una explicación, que le preguntara por qué se iba, que le diera alguna razón para reconsiderar esta huida hacia la seguridad y la soledad. En su última noche, Lady Thornbury ofreció una pequeña cena, y el duque asistió, y a través de la mesa Eleanor sintió su mirada sobre ella varias veces, pero cuando se atrevió a encontrar sus ojos, su expresión era indescifrable, ni dolida ni aliviada, ni suplicante ni despectiva, solo cuidadosamente controlada y distante, como si ya hubiera aceptado su partida como inevitable. Y después de la cena, cuando fue a dar las buenas noches a Lady Thornbury, el duque estaba de pie junto a la puerta de la biblioteca y dijo simplemente: «Le deseo lo mejor en su nuevo puesto, señorita Hartwell». Y ella respondió: «Gracias, su gracia». Y eso fue todo, sin grandes discursos ni revelaciones dramáticas, solo cortesías formales intercambiadas entre dos personas que una vez habían hablado de poesía y pérdida y soledad en las horas tranquilas de las noches de invierno, y Eleanor se dijo a sí misma,
mientras subía las escaleras hacia su habitación por última vez, que esto era exactamente lo que había querido, este final limpio y sin complicaciones, que le permitiría regresar a la vida invisible que había conocido antes de que la esperanza la hiciera vulnerable. Aunque las lágrimas que llegaron sin ser invitadas en la oscuridad sugerían que su corazón entendía lo que su mente se negaba a admitir, que no estaba huyendo hacia la seguridad, sino lejos de lo más peligroso y precioso que jamás le habían ofrecido, la posibilidad de ser verdaderamente vista y genuinamente valorada por otra alma. Los meses pasaron en la casa londinense de la duquesa de Somerset como agua fluyendo sobre piedras, cada día erosionando otra pequeña parte de Eleanor, hasta que a veces se miraba en el espejo y apenas reconocía a la mujer de ojos hundidos que le devolvía la mirada. Y aunque las habitaciones eran doradas y magníficas, cubiertas de sedas y llenas de flores de invernadero, incluso en invierno, había una cualidad sofocante en el lujo que hacía que Eleanor se sintiera como si se estuviera ahogando lentamente en terciopelo y decoro y en un sinfín de exigencias sin sentido. La duquesa era una mujer de 60 años con el temperamento de una niña mimada, propensa a repentinos ataques de ira por trivialidades. Una carta entregada 5 minutos tarde, una cinta del tono de azul equivocado, el fracaso de Eleanor en anticipar alguna preferencia no expresada, y luego a episodios igualmente repentinos de afecto empalagoso en los que colmaba a Eleanor con joyas desechadas e invitaciones caducadas a eventos a los que Eleanor nunca podría asistir, regalos que parecían más una burla que una amabilidad, recordatorios del abismo entre sus posiciones que ninguna cantidad de tiempo compartido podría salvar. Eleanor desempeñaba sus deberes con precisión mecánica, leyendo en voz alta novelas que no asimilaba, escribiendo cartas en el estilo recargado de la duquesa, organizando calendarios sociales para reuniones a las que nunca se uniría, y todo el tiempo se sentía convertirse precisamente en lo que más había temido durante aquellos primeros meses desesperados de compañía 5 años atrás. Invisible, intercambiable, una función en lugar de una persona, valorada solo por su utilidad y fácilmente reemplazable si no proporcionaba un servicio adecuado o suficiente entretenimiento. Por la noche en su habitación, que era más grande y más fina que cualquiera que hubiera ocupado antes, decorada en seda verde pálido con vistas al jardín, Eleanor se sentaba junto a la ventana y pensaba en la biblioteca de Lady Thornbury. En las tardes de invierno, cuando el duque se acomodaba en la silla frente a la suya y discutían sobre Wordsworth o Keats o la naturaleza del duelo, conversaciones que abarcaban libremente filosofía, literatura y revelaciones personales, y recordaba la forma en que él escuchaba como si sus palabras realmente importaran, como si sus pensamientos tuvieran valor más allá de su capacidad para distraer o divertir. Y el recuerdo era a la vez consuelo y tormento, porque ella había elegido dejar atrás esa posibilidad. Se había llevado consigo el volumen de Browning que él le había regalado, ese peligroso regalo que debería haber devuelto, pero que no podía soportar abandonar, y a veces lo abría y leía «Cómo te amo». «Déjame contar las maneras», y sentía las lágrimas arder en su garganta, porque le habían ofrecido algo precioso, y había huido de ello por miedo disfrazado de sentido práctico, por orgullo disfrazado de autopreservación, y ahora existía en esta jaula dorada de su propia elección, a salvo de la esperanza, y por lo tanto a salvo de la decepción, pero también a salvo de la alegría, de la conexión, de la aterradora vulnerabilidad de ser verdaderamente vista. La duquesa no notaba nada de la desolación interna de Eleanor,
preocupada únicamente por si su acompañante estaba disponible para leerle durante sus dolores de cabeza o acompañarla en tediosas visitas sociales. Y Eleanor se movía a través de sus días como un fantasma que acecha los márgenes de la vida de otra persona, realizando movimientos que ya no tenían significado. Y comprendió con creciente claridad que no había escapado del peligro al dejar la casa de Lady Thornbury, sino que había cambiado un tipo de muerte por otro, eligiendo la extinción lenta sobre el riesgo de vivir plenamente, y ese conocimiento se asentaba en su pecho como una piedra que no podía tragar ni expulsar. La carta llegó un martes por la mañana, a finales de abril, cuando Londres estaba cubierto por una niebla inusual, y Eleanor leía en voz alta una novela tediosa sobre institutrices virtuosas que la duquesa había seleccionado específicamente porque halagaba su propio sentido de benevolencia, y cuando el lacayo trajo la bandeja de plata con el único sobre, el corazón de Eleanor se contrajo dolorosamente porque reconoció la letra arácnida de Lady Thornbury incluso antes de ver el borde con ribete negro que señalaba luto o enfermedad, y la duquesa agitó la mano con impaciencia diciendo: «Bueno, ábrala si es necesario, aunque no puedo imaginar quién podría estar escribiéndole», el tono displicente dejando claro que la correspondencia personal de Eleanor era una interrupción irritante para el entretenimiento de la mañana. Las manos de Eleanor temblaron mientras rompía el sello y desdoblaba el papel, y las palabras nadaron ante sus ojos. Lady Thornbury, gravemente enferma, preguntando por Eleanor específicamente, esperando que pudiera ir si sus circunstancias lo permitían, la carta escrita por el ama de llaves, porque la dama misma estaba demasiado débil para sostener una pluma. Y Eleanor sintió que el mundo se inclinaba porque esta mujer que le había mostrado una bondad inesperada, que había intentado enseñarle que merecía más que una servidumbre invisible, se estaba muriendo y quería su presencia, y ese deseo importaba más de lo que Eleanor podía articular incluso para sí misma. Levantó la vista y encontró a la duquesa observándola con aguda curiosidad, y dijo con cuidado: «Lady Thornbury, mi antigua empleadora, está gravemente enferma y ha solicitado que la visite si es posible». Y escuchó la nota suplicante en su propia voz. Se odió por ello incluso cuando no pudo reprimirla, y la expresión de la duquesa cambió de curiosidad a un frío cálculo mientras decía: «Totalmente fuera de lugar, me temo. Lady Pemberton viene de visita esta tarde y la necesito para que me ayude a recibirla. Y luego tenemos correspondencia que gestionar, y realmente, Eleanor, no puedo prescindir de usted para visitas sociales a empleadores anteriores, por muy enfermos que digan estar». La negativa aterrizó como un golpe físico, y Eleanor se quedó muy quieta mientras algo cristalizaba dentro de ella, algún núcleo de sí misma que se había estado reformando lentamente durante estos meses huecos de cautiverio dorado, y se oyó decir con una claridad que las sorprendió a ambas: «Entonces debo presentar mi renuncia, Su Gracia, con efecto inmediato». Y el rostro de la duquesa se sonrojó de indignación mientras balbuceaba sobre contratos y obligaciones y la imposibilidad de encontrar un reemplazo sin previo aviso. Pero Eleanor ya estaba de pie, ya se dirigía hacia la puerta, ya eligiendo por primera vez en 5 años honrar lo que quería en lugar de lo que se esperaba o era seguro o sensato. La duquesa gritó tras ella que no le daría ninguna referencia, que Eleanor nunca encontraría otro puesto, que estaba desperdiciando su futuro por un sentimentalismo fuera de lugar, y todo esto era ciertamente verdad, cada palabra un clavo en el ataúd de las perspectivas de Eleanor, pero subió las escaleras a su habitación y comenzó a hacer su baúl de todos modos, con las manos firmes ahora con propósito, porque Lady Thornbury se estaba muriendo y había pedido por ella,
y esto importaba más que la seguridad o la reputación o la cuidadosa preservación de una vida que ya se había convertido en una especie de muerte, y mientras doblaba sus pocos vestidos y envolvía sus libros en papel marrón, Eleanor sintió algo que se desplegaba en su pecho, que podría haber sido terror, o podrían haber sido los primeros brotes temblorosos de la libertad, el reconocimiento de que era capaz de elegir la conexión sobre la seguridad, de arriesgarlo todo por algo que no podía medirse en salarios o referencias o posición social. Y por la tarde estaba en un coche de alquiler viajando hacia el norte, hacia la casa de Lady Thornbury, hacia las consecuencias desconocidas de este imprudente acto de amor y lealtad, hacia la posibilidad de que pudiera llegar demasiado tarde, o de que su presencia no significara nada, o de que esta decisión la dejara completamente desamparada, pero también hacia la certeza de que no podría vivir consigo misma si elegía la comodidad sobre la compasión, el deber sobre la devoción. Y por primera vez, desde que había huido de la tranquila consideración del duque y de la gentil sabiduría de Lady Thornbury, Eleanor se sintió plena, aterradora, magníficamente viva. Eleanor llegó a la casa de Lady Thornbury cuando el crepúsculo se asentaba sobre los jardines como una bendición, el cielo veteado de violeta y oro, y el mayordomo que abrió la puerta la reconoció de inmediato, su compostura profesional resquebrajándose lo suficiente como para revelar alivio mientras decía: «Señorita Hartwell, gracias a Dios que ha venido. Su señoría ha estado preguntando por usted». Y la condujo no a los salones familiares, sino por la gran escalera hacia los aposentos familiares, a través de pasillos que Eleanor nunca había recorrido, porque las acompañantes no se aventuraban en espacios tan íntimos. Y cuando abrió la puerta del dormitorio de Lady Thornbury, Eleanor vio primero la enorme cama con dosel donde la anciana yacía apoyada en almohadas, pareciendo increíblemente pequeña y frágil, y luego vio al duque sentado en una silla cerca de la cabecera, su cabello oscuro desaliñado, su rostro hundido por el agotamiento y la vigilia, y sus miradas se encontraron a través de la habitación con una sacudida de reconocimiento que contenía todo lo que habían dejado sin decir durante la abrupta partida de Eleanor meses antes. Los ojos de Lady Thornbury se abrieron al sonido de la puerta, y cuando vio a Eleanor, una sonrisa transformó sus rasgos demacrados mientras susurraba: «Viniste, niña. Temía que no lo harías». Y Eleanor cruzó hacia la cama y tomó la mano de la anciana, que se sentía ligera como el papel y fría a pesar del fuego que ardía en la chimenea, y dijo con lágrimas amenazando: «Por supuesto que vine, mi señora. ¿Cómo podría no hacerlo cuando usted me lo pidió?» Y Lady Thornbury apretó sus dedos con una fuerza sorprendente y dijo: «Porque eres sensata, y yo me estoy muriendo, y no hay ninguna razón práctica para que arriesgues tu puesto». Pero sus ojos estaban cálidos de comprensión de que Eleanor había elegido la conexión sobre la practicidad. Finalmente, había elegido con su corazón en lugar de con sus miedos. El duque se levantó y le ofreció su silla a Eleanor, y cuando sus manos se rozaron durante el intercambio, Eleanor sintió la misma conciencia eléctrica que la había asustado hasta hacerla huir, pero ahora parecía menos peligrosa que preciosa. Esta capacidad que tenían de afectarse mutuamente tan profundamente, y él dijo en voz baja: «Haré que traigan otra silla». Pero Lady Thornbury negó con la cabeza y dijo: «Quédense ambos, los quiero cerca». Y así se acomodaron a cada lado de su cama y comenzaron el antiguo ritual de la vigilia, la espera que es a la vez regalo y carga, el acompañamiento de un alma hacia su umbral final. Las horas pasaron en una extraña suspensión, a veces llenas de conversaciones susurradas cuando Lady Thornbury tenía fuerzas para ello,
a veces pesadas de silencio roto solo por el crepitar del fuego y la respiración trabajosa de la anciana. Y en esos espacios tranquilos, Eleanor y el duque se hablaron con nueva honestidad, sus voces bajas para no molestar a su paciente, y él le contó que la enfermedad de su tía había llegado de repente, que había estado allí durante una semana viéndola desvanecerse, y Eleanor le contó sobre la negativa de la duquesa y su propia renuncia imprudente, y él la miró con algo parecido al asombro, y dijo: «Renunciaste a todo para venir aquí», y ella respondió simplemente: «No a todo. Gané el conocimiento de que todavía podía elegir el amor sobre la seguridad, y la palabra quedó suspendida entre ellos, amor, con todas sus implicaciones e imposibilidades y aterradoras promesas». Cerca de la medianoche, Lady Thornbury se movió y le hizo un gesto a Eleanor para que se inclinara, y cuando Eleanor lo hizo, la anciana susurró con feroz claridad: «No dejes que el miedo te haga pequeña, niña. Yo lo hice durante demasiados años y lamento cada elección cautelosa, cada momento en que elegí el decoro sobre la pasión». Y Eleanor sintió que las lágrimas se derramaban, porque estas palabras eran a la vez bendición y mandato, permiso y desafío, y Lady Thornbury giró la cabeza para mirar a su sobrino y dijo: «Tú también, Alexander, no desperdicies lo que se te ha dado». Y luego cerró los ojos con un suspiro de satisfacción, como si, habiendo entregado esta última sabiduría, pudiera descansar. Al amanecer, pálido y rosado a través de las ventanas, pintando la habitación con una luz suave, Lady Thornbury tomó una última respiración pacífica y simplemente no tomó otra, deslizándose tan silenciosamente que Eleanor casi se perdió el momento de la transición, y ella y el duque se sentaron en un silencio atónito a cada lado de la cáscara vacía que había albergado tanta sabiduría y bondad, y luego, sin hablar, se extendieron las manos a través de la cama y se las tomaron, unidos en un dolor que se sentía limpio y compartido, de luto juntos como iguales por primera vez, ya no separados por los muros de clase y decoro que Eleanor había mantenido tan cuidadosamente. Y en ese momento de pérdida, Eleanor comprendió que Lady Thornbury les había dado a ambos un regalo final. No sólo su bendición, sino el despojo de toda pretensión, dejándolos crudos y honestos, y finalmente, aterradoramente, listos para verse claramente el uno al otro. La lectura del testamento tuvo lugar 3 días después del funeral en el estudio de Lady Thornbury, una habitación en la que Eleanor nunca había entrado durante su empleo, porque había sido el santuario privado de la anciana, y ahora se sentaba incómodamente en una silla de respaldo recto, mientras el abogado, un hombre seco y anciano llamado señor Pemberton, organizaba sus papeles con meticulosa precisión, y el duque permanecía de pie junto a la ventana, mirando los jardines aún hermosos a pesar del toque del calor de principios de verano, su ropa de luto negra haciéndolo parecer aún más remoto de lo habitual, y Eleanor se dijo a sí misma que se iría tan pronto como concluyeran las formalidades, porque seguramente no tenía nada que hacer presente en el reparto de la herencia de Lady Thornbury entre su familia. El señor Pemberton se aclaró la garganta y comenzó a leer con su voz de papel, y Eleanor apenas escuchó mientras detallaba legados a los sirvientes y donaciones a causas benéficas y la esperada herencia de la casa y su contenido para el duque, pero entonces el tono del abogado cambió ligeramente al decir: «Y a la señorita Eleanor Hartwell, cuya compañía me trajo gran alegría en mis últimos años, le dejo la suma de 3,000 libras, para ser invertida en los fondos de manera que le proporcionen un ingreso anual de aproximadamente 120 libras, para que pueda tener la independencia de elegir su propio camino
en lugar de verse forzada a la servidumbre por las circunstancias. Y la respiración de Eleanor se detuvo por completo, porque 120 libras al año era una independencia modesta, pero genuina, suficiente para alquilar una pequeña cabaña y vivir sencillamente sin empleo, suficiente para leer y caminar y existir sin doblegarse a las exigencias de mujeres difíciles que la trataban como un mueble, y el regalo era tan enorme, tan transformador, tan completamente inesperado, que no pudo procesarlo. Solo pudo quedarse sentada, congelada, mientras el señor Pemberton continuaba con legados menores a primos lejanos. Cuando la lectura concluyó, el abogado le entregó a Eleanor una carta sellada dirigida con la distintiva letra de Lady Thornbury, y la tomó con manos temblorosas, apenas consciente de que el señor Pemberton recogía sus papeles y se marchaba con murmullos de condolencia, apenas consciente de nada hasta que la voz del duque rompió su estado de shock, diciendo suavemente: «Ella planeó esto cuidadosamente, quería que tuvieras opciones». Y Eleanor levantó la vista y lo encontró observándola con una expresión que no pudo descifrar, algo entre la tristeza, la esperanza y la resignación, y susurró: «No entiendo por qué haría esto por mí. Solo fui su acompañante durante unos meses». Pero incluso mientras hablaba, sabía que esto no era del todo cierto, que algo más profundo había pasado entre ella y la anciana, un reconocimiento y afecto que trascendían los límites del empleo. El duque se acercó y dijo: «Mi tía te vio claramente, Eleanor, vio tu inteligencia desperdiciada, tu espíritu lentamente aplastado por la necesidad de una servidumbre invisible, y quería darte lo que ella misma nunca tuvo hasta que la viudez la liberó, que era la capacidad de elegir tu vida en lugar de que te la eligieran por pobreza o decoro». Y oírlo pronunciar su nombre de pila con tanta naturalidad, sin el señorita Hartwell, que marcaba distancia y formalidad, hizo que el corazón de Eleanor se contrajera dolorosamente, porque ahora estaban solos, sin la presencia de Lady Thornbury para mediar entre ellos, solos con todos los sentimientos no expresados y los anhelos imposibles que habían llevado a Eleanor a huir meses antes, y se levantó bruscamente y dijo: «Debería irme, necesito pensar, necesito». Pero no pudo articular lo que necesitaba, porque se enfrentaba a una pregunta aterradora que la generosidad de Lady Thornbury había creado. Si ya no estaba atada por la necesidad financiera, si podía elegir libremente sin temor a la indigencia, ¿qué quería realmente? Y la respuesta que susurró a través de ella, como el viento en habitaciones vacías, estaba de pie a 1 metro de distancia, observándola con ojos oscuros que contenían su propia esperanza cuidadosa. Pero querer algo y ser capaz de aceptarlo eran desafíos completamente diferentes. Y Eleanor huyó del estudio agarrando la carta sellada como un talismán contra la abrumadora posibilidad de que su vida pudiera convertirse en algo más que una cuidadosa supervivencia, pudiera convertirse en algo que había dejado de permitirse imaginar durante 5 largos años de hacerse pequeña, invisible y segura. Eleanor pasó una semana haciendo arreglos, consultando con el señor Pemberton sobre la inversión de su herencia, buscando en anuncios cabañas adecuadas para alquilar, e intentando ignorar el hecho de que el duque aparecía en la casa de su tía todos los días durante este período, aunque ya no tenía ninguna razón para estar allí con Lady Thornbury fallecida, los asuntos de la herencia resueltos, el funeral concluido y el luto iniciado. Sin embargo, venía de todos modos y encontraba excusas para cruzarse con ella en los pasillos o en el jardín,
su presencia siendo a la vez consuelo y tormento, porque Eleanor sabía lo que tenía que hacer, aunque cada fibra de su ser se resistía a ello. Sabía que tenía que dejar Londres y dejarlo a él, y construir una vida de cuidadosa soledad, en lugar de arriesgarse al sueño imposible que su mirada firme parecía ofrecer. Finalmente encontró una cabaña, una pequeña vivienda de piedra en Derbyshire, con un jardín y 2 dormitorios y un alquiler de 25 libras anuales, lo que le dejaba casi 100 libras para sus gastos de manutención, más dinero del que jamás había dispuesto en su vida, y cuando se lo dijo a la ama de llaves del duque, la señora Davis, que se había estado encargando de la correspondencia de la finca, la mujer mayor la miró con algo parecido a la lástima y dijo: «Su gracia sentirá que se vaya, señorita», lo cual era a la vez demasiado reconocimiento y no lo suficiente, y Eleanor huyó antes de que la mujer pudiera decir algo más. El duque la encontró en el jardín 2 días antes de su partida prevista. La encontró sentada en el banco de piedra donde ella y Lady Thornbury solían tomar el té, y se sentó a su lado sin ser invitado y dijo en voz baja: «¿Puedo visitarla, Eleanor? En Derbyshire, una vez que se haya instalado, ¿puedo visitarla?». Y la pregunta fue tan amable, tan cuidadosamente formulada para darle todas las oportunidades de negarse sin humillación, que Eleanor sintió que se le partía el corazón, porque él estaba tratando de hacer esto posible, tratando de salvar la brecha imposible entre ellos. Y ella tenía que ser la que tuviera suficiente sentido común para ambos. Se volvió para mirarlo y dijo: «Su gracia sabe que eso es imposible. La diferencia en nuestras posiciones, los chismes que causaría, la presunción que la gente haría». Y él dijo: «No me importa lo que la gente presuma». Pero Eleanor negó con la cabeza y continuó: «Pero a mí me importa. Debo preocuparme, porque he pasado 5 años aprendiendo exactamente cuán precaria es mi posición, cuán fácilmente una mujer sin fortuna puede ser arruinada por asociarse con alguien por encima de su posición, y finalmente, milagrosamente, se me ha dado independencia y no puedo arriesgarla. No puedo arriesgarme a convertirme en objeto de escándalo o especulación o lástima». Y oyó su voz alzarse con una pasión que no podía controlar. Se oyó decir cosas que había ensayado, pero que sonaban huecas ahora al ser dichas en voz alta. El duque escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros nunca apartándose de su rostro, y cuando finalmente se quedó en silencio, sin aliento y miserable, hizo solo una pregunta, su voz muy baja y muy firme: «¿Se niega porque no le importo, Eleanor, o porque sí le importo?». Y la pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos como algo afilado y brillante, exigiendo una honestidad que no estaba preparada para dar, porque si admitía la verdad, que había estado medio enamorada de él desde su primera conversación en la biblioteca, que pensaba en él constantemente, que su presencia la hacía sentir vista y valorada de maneras que había olvidado que eran posibles, entonces no le quedaría ninguna defensa contra la esperanza, y la esperanza era lo más peligroso que podía permitirse, así que se levantó bruscamente y dijo: «No puedo responder a esa pregunta, Su Gracia, por favor no me la haga», y se alejó rápidamente antes de que él pudiera ver las lágrimas que se deslizaban por sus mejillas. Se alejó de la única persona que alguna vez la había mirado, y no había visto a una empleada útil, o una compañera tolerable, o una necesidad invisible, sino simplemente a Eleanor, compleja e inteligente y digna de ser conocida, y la partida se sintió como arrancarse algo vital del pecho, pero lo hizo de todos modos, porque 5 años de supervivencia le habían enseñado
que la seguridad importaba más que la felicidad, que la cautela era sabiduría y la esperanza era una tontería. Aunque una pequeña voz susurraba que Lady Thornbury le había advertido exactamente contra esta elección, le había suplicado que no dejara que el miedo la hiciera pequeña, pero Eleanor silenció esa voz y siguió caminando, siguió eligiendo la cuidadosa prisión de la soledad sobre la aterradora posibilidad de ser verdadera, devastadoramente vista. La cabaña en Derbyshire era todo lo que Eleanor había imaginado cuando firmó el contrato de arrendamiento. Pequeña y de piedra con hiedra trepando por su pared oriental, un jardín que se había vuelto algo salvaje durante su desocupación, 2 habitaciones abajo y 2 arriba, ventanas que daban a colinas ondulantes donde las ovejas pastaban en campos lejanos. Y sin embargo, cuando llegó a finales de octubre con sus pocos baúles y menos expectativas, cuando abrió la puerta y entró en habitaciones que olían a polvo y desuso, no sintió el alivio que había anticipado, sino un vacío que parecía expandirse con cada día que pasaba hasta llenar cada rincón de su santuario cuidadosamente elegido. El invierno llegó temprano ese año, asentándose sobre las colinas como una respiración contenida, y Eleanor estableció rutinas destinadas a dar forma a días que de otro modo amenazaban con desdibujarse en una sucesión informe. Se levantaba al amanecer y encendía fuegos, preparaba comidas sencillas, caminaba por los senderos helados envuelta en su capa más cálida, leía a la luz de la lámpara hasta que le dolían los ojos, y trataba de no pensar en la pregunta que el duque le había hecho en el jardín de Lady Thornbury. Trataba de no examinar demasiado de cerca por qué había huido en lugar de responder honestamente. Leyó vorazmente durante esos meses, devoró volúmenes de poesía y filosofía que había acumulado durante años de empleo, libros que habían sido sus compañeros cuando la conexión humana resultaba demasiado peligrosa o complicada, pero ahora las palabras parecían deslizarse por su mente sin penetrar, y se encontraba leyendo los mismos pasajes repetidamente sin comprensión, se encontraba en cambio mirando el fuego y recordando conversaciones en la biblioteca, la forma en que la voz del duque se profundizaba al discutir ideas que lo conmovían, la rara sonrisa que transformaba sus rasgos austeros en algo cercano a la calidez, la libertad que pensaba que quería, que había pasado 5 años soñando durante incontables horas de leer en voz alta a mujeres difíciles y gestionar su correspondencia trivial, se sentía en cambio como un exilio, como si hubiera cambiado una prisión por otra, y la terrible comprensión que le llegó lentamente a través de las largas noches de invierno fue que no había estado huyendo del duque, sino de la vulnerabilidad misma, de la aterradora posibilidad de ser verdaderamente conocida y luego quizás rechazada, de la esperanza que parecía infinitamente más peligrosa que la resignación, porque la esperanza podía romperse mientras que la resignación simplemente soportaba. Pensaba a menudo en las últimas palabras susurradas de Lady Thornbury: «No dejes que el miedo te haga pequeña», y comprendió con creciente claridad que había pasado 5 años haciéndose sistemáticamente más pequeña, aprendiendo a desaparecer en el papel pintado y el silencio, aprendiendo a no querer nada y esperar menos, y ahora, cuando se le ofrecía la oportunidad de expandirse a una vida más grande, de ser visible y vulnerable, y estar plenamente presente, había elegido en cambio esta cuidadosa soledad que se sentía menos como libertad y más como una lenta asfixia. La primavera llegó tarde a Derbyshire, la nieve persistiendo en rincones sombríos hasta bien entrado marzo, pero cuando finalmente llegó, lo hizo con una violencia repentina.
los azafranes abriéndose paso a través del suelo helado y los pájaros regresando con una celebración estridente, y Eleanor, de pie en su jardín salvaje una mañana, observando la nueva vida abrirse paso a la existencia, se dio cuenta con una claridad perfecta y dolorosa de que había cometido un error catastrófico, que el miedo no era razón suficiente para rechazar la felicidad, que 5 años de compañía le habían enseñado a sobrevivir, pero no a vivir, y si quería convertirse en algo más que un fantasma que acecha su propia prisión cuidadosamente construida, necesitaría encontrar un coraje que no estaba segura de poseer, necesitaría arriesgarse al rechazo, la humillación y el desamor, necesitaría viajar a Greystone y decir la verdad, que había estado demasiado asustada para reconocer cuando el duque hizo su pregunta imposible, que era que se preocupaba por él desesperadamente, se había preocupado desde su primera conversación sobre Dante, y que esa preocupación la aterrorizaba más que cualquier cosa que hubiera enfrentado, porque significaba volverse visible de nuevo, significaba salir de las sombras protectoras hacia una luz que podría revelarla como insuficiente o indigna. Pero la alternativa era esta media vida de cuidadosa soledad, y Eleanor descubrió que ya no podía soportarla. Eleanor tomó la diligencia hacia el norte a principios de abril, su pequeño maletín conteniendo solo lo necesario y la primera edición de Browning que el duque le había regalado meses atrás, un talismán de coraje que llevaba como una promesa a sí misma de que no huiría esta vez, no elegiría la seguridad sobre la verdad. Y el viaje a Greystone duró 2 días a través de una campiña transformada por la primavera, huertos espumosos de flores blancas y campos reverdeciendo tras la rendición del invierno, y Eleanor observó el paisaje cambiar a través de las ventanillas de la diligencia, y sintió su corazón martillear contra sus costillas con un terror que era de alguna manera estimulante, porque estaba eligiendo esto, estaba avanzando deliberadamente hacia la vulnerabilidad en lugar de alejarse de ella, aunque no tenía ninguna seguridad de ser bienvenida o correspondida, y todas las posibilidades de humillación, porque habían pasado 5 meses desde que se había alejado de la pregunta del duque sin responder, 5 meses durante los cuales él podría haber decidido que ella no valía la complejidad que traía a su vida ordenada. Podría haber concluido que su negativa era respuesta suficiente. Alquiló un carro en el pueblo cerca de Greystone para que la llevara a la finca. Llegó sin anunciarse, porque el anuncio le habría dado demasiado tiempo para reconsiderar, para dar marcha atrás, para elegir la familiar prisión del miedo sobre la aterradora libertad de la esperanza, y cuando la casa apareció a la vista, un gran edificio de piedra gris y ventanas con parteluz entre robles antiguos, Eleanor sintió simultáneamente que estaba tomando la decisión más valiente o más tonta de su vida, y no pudo determinar cuál hasta que se enfrentara al duque y pronunciara las palabras que había ensayado durante noches de insomnio en su cabaña de Derbyshire. El mayordomo que respondió a su llamada pareció sorprendido de verla, pero la admitió con cortesía profesional cuando preguntó si su gracia estaba en casa, y la condujo no a un salón de recepción, sino a través de la casa hacia los jardines porque, explicó, el duque pasaba la mayoría de las tardes allí desde que el tiempo había mejorado, y Eleanor lo siguió por pasillos bordeados de retratos de antepasados de rostro severo hasta que salieron a unos jardines formales donde la primavera había estallado en un derroche de narcisos y rosas tempranas, y allí, arrodillado entre los parterres con tierra en las manos y las mangas de la camisa arremangadas hasta los codos, estaba el duque, con un aspecto tan diferente de la figura austera
que había conocido en Londres, que Eleanor dejó de caminar y simplemente se quedó mirando hasta que él levantó la vista, la vio y se quedó absolutamente quieto. Despidió al mayordomo con un gesto antes de que el hombre pudiera anunciarla. Necesitaba hacer esto sin testigos ni formalidades, y caminó hacia adelante por el césped perfecto hasta que se detuvo al borde del jardín, mirando al duque que se había puesto de pie, pero no hizo ningún movimiento para acercarse, sus ojos oscuros escrutando su rostro con una intensidad que la hizo sentir transparente, y Eleanor tomó un aliento que pareció llenar todo su cuerpo y dijo sin preámbulos: «Tenía miedo. He tenido miedo durante tanto tiempo que olvidé lo que se siente al querer algo más que seguridad, arriesgar el desamor por la posibilidad de la felicidad». Y usted me hizo una pregunta en el jardín de Lady Thornbury que no pude responder porque responder honestamente habría destruido cada defensa que había construido durante 5 años de hacerme invisible. Pero puedo responder ahora. Debo responder ahora porque el invierno en Derbyshire me enseñó que sobrevivir no es lo mismo que vivir, y el miedo no es razón suficiente para rechazar la alegría. Así que le diré la verdad, que es que me preocupo por usted desesperadamente. Me he preocupado desde nuestra primera conversación sobre Dante, aunque no lo admitiría ni siquiera para mí misma, y sé que la brecha entre nuestras posiciones hace esto imposible según todas las medidas que la sociedad reconoce. Sé que no le traigo más que complicaciones y un posible escándalo, pero tenía que venir aquí y decirle que me equivoqué al alejarme. Me equivoqué al elegir el orgullo sobre la honestidad. Me equivoqué al dejar que el miedo me hiciera pequeña cuando usted me había ofrecido el extraordinario regalo de ser verdaderamente vista. Y si usted ha superado lo que sea que sintiera en esas conversaciones en la biblioteca, si 5 meses de mi cobardía lo han convencido de que no valgo el problema que sin duda traería a su vida, entonces lo aceptaré y me iré, y nunca más lo molestaré. Pero necesitaba que supiera que me negué, no porque no me importara, sino porque me importaba demasiado, y eso ha marcado toda la diferencia. El duque permaneció inmóvil entre sus rosas durante lo que pareció una eternidad, después de que las palabras de Eleanor cayeran en el silencio entre ellos, sus ojos nunca apartándose de su rostro. Y ella observó cómo las emociones se movían por sus rasgos austeros como nubes en un cielo de marzo. Sorpresa seguida de algo que podría haber sido dolor, seguido de algo más que no pudo nombrar, pero que le cortó la respiración. Y cuando finalmente habló, su voz era áspera, como si no la hubiera usado correctamente en meses, lo que quizás era cierto. Pensé que su negativa significaba indiferencia, dijo, y Eleanor escuchó en esas palabras el eco de su propio aislamiento invernal. Pensé que cuando se marchó, yo lo había malinterpretado todo, que las conversaciones que compartimos no significaban nada más allá de un agradable discurso para pasar el tiempo, que había proyectado mi propia y desesperada soledad en una amabilidad neutral, y había hecho el ridículo al esperar más, pero no pude convencerme del todo de dejar de esperar. Incluso cuando la lógica lo exigía, incluso cuando pasaron 5 meses sin noticias y me decía a diario que usted había dejado clara su posición y que debía respetarla y seguir adelante con mi vida tal como era antes de que entrara en el salón de Lady Thornbury y me hiciera recordar lo que se sentía estar plenamente vivo. Entonces dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos, hasta que Eleanor pudo ver la tierra bajo sus uñas y una mancha de suciedad en su cuello, y cómo sus ojos oscuros se habían vuelto brillantes, con algo que ahora reconocía como esperanza atemperada por la cautela. Y continuó hablando, como si las palabras se hubieran estado acumulando dentro de él durante meses,
y ahora no pudieran ser detenidas. Usted trajo de vuelta la luz a un mundo que se había vuelto gris después de la muerte de Catherine, dijo. Y Eleanor notó que pronunciaba el nombre de su difunta esposa sin la cuidadosa distancia que había mantenido en sus primeras conversaciones, como si la honestidad de Eleanor le hubiera dado permiso para la suya propia. No porque intentara reemplazar lo que había perdido, sino porque era tan enteramente usted misma, brillante y cuidadosa, y amable y asustada. Sí, vi su miedo incluso cuando pensaba que era invisible. Vi cómo había aprendido a hacerse pequeña para sobrevivir en un mundo que no tenía un lugar adecuado para mujeres como usted, mujeres demasiado educadas para la servidumbre, pero demasiado pobres para la sociedad, y quise darle espacio para volver a ser grande, para ocupar un lugar y decir lo que pensaba y existir sin disculpas. Lo quise tan desesperadamente que olvidé proteger mi propio corazón contra la posibilidad de que usted no quisiera lo mismo, de que no viera en mí nada más que el sobrino de una empleadora que le prestaba más atención de la estrictamente apropiada. Hizo una pausa entonces, pareció recomponerse, y Eleanor vio que sus manos temblaban ligeramente antes de que las juntara detrás de su espalda, como para evitar extenderlas hacia ella antes de tener permiso. «No pido una respuesta ahora», dijo en voz baja. «No pido nada excepto la oportunidad de cortejarla adecuadamente, abiertamente, de que nuestra relación comience de nuevo sin las limitaciones de su empleo o la casa de mi tía o el peso de las expectativas que ambos llevábamos. De descubrir juntos si lo que encontramos en esas conversaciones en la biblioteca puede convertirse en algo duradero y real, y si me concede esa oportunidad, si me permite visitarla y escribirle y construir algo honesto entre nosotros, entonces esperaré todo el tiempo que sea necesario para que se sienta segura. Esperaré años, si eso es lo que requiere, porque, Eleanor, usted vale la pena la espera. Siempre ha valido mucho más de lo que el mundo le ha dado, y si me lo permite, pasaría mi vida tratando de mostrarle esa verdad». Eleanor sintió las lágrimas deslizarse por su rostro, aunque no se había dado cuenta de que estaba llorando. Sintió algo apretado y frío en su pecho, aflojarse y calentarse, y expandirse, hasta que pudo respirar correctamente, por lo que pareció la primera vez en 5 años. Y sonrió a este hombre que estaba de pie ante ella, cubierto de tierra de jardín, y ofreciéndole no una proposición, sino una invitación a una asociación, a ser plenamente vista y valorada, y dijo simplemente: «Sí, sí, le concederé esa oportunidad, nos concederé a ambos esa oportunidad, porque estoy cansada de tener miedo y lista para descubrir en qué podríamos convertirnos juntos». Meses después, cuando el verano se había profundizado en una abundancia dorada a través de los vastos parques de Greystone, Eleanor se encontró transformada de maneras tanto visibles como invisibles, aunque la transformación había llegado gradualmente a través de momentos acumulados en lugar de una revelación repentina. A través de paseos matutinos en los jardines del duque, donde él le enseñó los nombres de las rosas que su difunta esposa había plantado, y ella le enseñó a ver los patrones matemáticos en los arreglos florales, a través de cartas vespertinas que llegaban a su cabaña de Derbyshire con tal regularidad que el cartero comenzó a sonreír con complicidad al entregárselas, a través de visitas nocturnas cuando el duque conducía las 20 millas desde Greystone para sentarse en su modesto salón y discutir sobre filosofía y poesía y los detalles ordinarios de sus días separados, como si tal compartir fuera la cosa más natural del mundo. La sociedad se dio cuenta, por supuesto, porque la sociedad siempre se da cuenta cuando un duque presta atención a alguien,
y los chismes que habían hervido a fuego lento durante el empleo de Eleanor en casa de Lady Thornbury, ahora se desbordaron en los salones de 3 condados, las damas susurrando detrás de sus abanicos sobre la empobrecida acompañante que de alguna manera había atrapado al duque de Greystone, los caballeros haciendo especulaciones groseras sobre la naturaleza de su relación, las viudas declarándolo todo altamente irregular y prediciendo un escándalo, pero el rango del duque proporcionaba un escudo que las posiciones anteriores de Eleanor nunca habían ofrecido, y él dejó claro, tanto con acciones como con palabras, que cualquiera que hablara mal de la señorita Hartwell se encontraría mal recibido en Greystone y, por extensión, mal recibido en gran parte de la sociedad educada, lo que resultó notablemente efectivo para silenciar las lenguas más viciosas. Eleanor aprendió durante esos meses a navegar el mundo del duque sin perderse en él, a asistir a cenas en Greystone, donde era presentada no como una acompañante o empleada, sino simplemente como la señorita Hartwell, una amiga de la familia, a conversar con damas del condado que la miraban con desdén por su modesto vestido, hasta que el duque dejaba clara su estima por sus opiniones, a aceptar la realidad de que siempre sería escrutada con más cuidado que alguien nacido en el privilegio, pero que tal escrutinio no necesitaba determinar su valía o su felicidad. El duque, a su vez, aprendió a ver más allá de las rígidas jerarquías que habían estructurado toda su vida, a reconocer que el carácter importaba más que los cuarteles en un escudo de armas, que la inteligencia, la bondad y la fortaleza duramente ganada de Eleanor la hacían más adecuada como compañera que cualquier dama de cuna apropiada que nunca hubiera conocido la lucha o desarrollado resiliencia por necesidad, y comenzó a entender que lo que había confundido con el orden social adecuado era a menudo simplemente un prejuicio cómodo que impedía una conexión genuina. La propuesta llegó en octubre, casi un año después de que comenzara su cortejo, en una tarde en que caminaban juntos por el bosque de hayas de Greystone, y las hojas sobre sus cabezas ardían en oro y carmesí contra un cielo increíblemente azul. Y el duque se detuvo junto a un árbol antiguo, tomó la mano de Eleanor y dijo sin preámbulos que no quería pasar otro invierno sin ella. No quería regresar cada noche a una casa que se sentía vacía a pesar de sus muchas habitaciones. No quería despertar cada mañana sin saber que ella estaría allí para compartir las pequeñas alegrías y las inevitables penas del día. Y no le preguntó si se casaría con él, sino si sería su compañera en la construcción de una vida que los honrara a ambos, que hiciera espacio para su amor por el aprendizaje y su necesidad de propósito, que creara algo nuevo en lugar de forzarla a encajar en algo viejo. Eleanor dijo que sí, con lágrimas corriendo por su rostro y una risa brotando de su voz. Dijo que sí a la asociación y la posibilidad y la aterradora y hermosa perspectiva de ser plenamente conocida y plenamente amada. Dijo que sí a un futuro que no se había atrevido a imaginar durante esos 5 años de hacerse invisible en las casas de otras mujeres, y el duque la besó allí entre las hojas doradas con una ternura que se sintió como volver a casa, a un lugar que nunca supo que existía. 3 años después de que Eleanor Hartwell se convirtiera en la duquesa de Greystone, en una tarde de abril en que la luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas de la biblioteca de la finca e iluminaba motas de polvo que flotaban como nieve dorada en un aire perfumado por encuadernaciones de cuero, cera de abejas y el dulce perfume de violetas que Eleanor finalmente se había permitido usar sin culpa. Estaba sentada en el alféizar de la ventana con su hija Anne en un lado y su hijo Thomas en el otro, leyendo en voz alta
una colección de cuentos de hadas, mientras ambos niños escuchaban con la peculiar intensidad de los muy jóvenes que se encuentran con la magia por primera vez, y pensó, con silencioso asombro, lo imposible que esta escena le habría parecido a la mujer que había llegado a la finca de Ashford 6 años atrás, sin nada más que una gastada capa de viaje, una dignidad cuidadosamente guardada y la certeza profunda de que viviría y moriría invisible en las casas de otras mujeres. El duque entró en la biblioteca mientras ella terminaba el cuento de la princesa, que aprendió a hablar con honestidad en lugar de con belleza, y ambos niños abandonaron inmediatamente a su madre para correr hacia su padre con la exigencia de que resolviera alguna disputa sobre si los dragones preferían el oro o las joyas. Y Eleanor observó a su marido arrodillarse en la alfombra persa para entablar una seria negociación con un niño de 5 años y otro de 3, como si sus preocupaciones importaran tanto como cualquier debate parlamentario. Observó cómo su rostro severo se suavizaba en una risa cuando Thomas insistió en que los dragones en realidad preferían pastel. Observó la tierna paciencia con la que escuchaba la elaborada teoría de Anne sobre las preferencias dietéticas de los dragones, y sintió su corazón expandirse con un amor que se había profundizado en lugar de disminuir con el tiempo, la familiaridad y las luchas ordinarias de construir una vida juntos. Cuando los niños finalmente lo soltaron y fueron a jugar con bloques de madera en un rincón, el duque se acercó a Eleanor, la levantó y la abrazó en un gesto que se había vuelto tan natural a lo largo de 3 años de matrimonio que ya no sentía el instinto de apartarse o hacerse más pequeña o preguntarse si merecía tal ternura, y le dijo en voz baja al oído las palabras que había pronunciado el día de su boda y repetido innumerables veces desde entonces sin ninguna disminución de sinceridad. Eres mi mayor tesoro, Eleanor, no a pesar de dónde vienes, sino por quién te convertiste a través de ello, porque aprendiste fuerza y compasión y coraje en circunstancias que podrían haberte vuelto amargada o pequeña, y estoy agradecido cada día de que encontraras la valentía para arriesgarte a esperar de nuevo, para venir a mis jardines aquella mañana de primavera y decirme que estabas lista para dejar de huir de la posibilidad de la felicidad. Eleanor levantó el rostro para besarlo suavemente, saboreando en ese beso todos los días ordinarios y extraordinarios que habían compartido y compartirían, las discusiones y reconciliaciones y noches tranquilas y risas compartidas, y el lento y paciente trabajo de construir una asociación. Y pensó en cómo Lady Thornbury tenía razón en que no se debe permitir que el miedo nos haga pequeños, en cómo los 5 años que había pasado aprendiendo a desaparecer le habían enseñado exactamente por qué estaba dispuesta a arriesgar la visibilidad, en cómo el mayor coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de alcanzar la alegría a pesar de él. Querido oyente, quizás tú también has aprendido a hacerte invisible, a guardar tu corazón con tanto cuidado que nadie pueda ver dentro, a creer que la seguridad reside en no esperar nada y arriesgar menos, y quizás como Eleanor te has convencido de que esto es sabiduría en lugar de heridas hablando, pero me gustaría sugerir gentilmente que hay una diferencia entre protegerte y encarcelarte, entre la cautela y la negativa a tener esperanza, y que a veces lo más valiente que podemos hacer es permitirnos ser vistos plenamente por alguien que se ha ganado el privilegio de vernos, decir nuestra verdad incluso cuando nuestras voces tiemblan, alcanzar la felicidad incluso cuando no podemos garantizar el resultado, confiar en que valemos el mismo amor, la misma asociación y la misma alegría que hemos pasado años diciéndonos que no merecemos
o no podemos tener, o no deberíamos querer. Tu valor no está determinado por los puestos que has ocupado, o las casas en las que has servido, o las formas en que el mundo ha intentado hacerte pequeño. Llevas dentro de ti la misma capacidad de transformación que Eleanor descubrió, el mismo potencial para una vida construida sobre la honestidad en lugar del miedo, sobre la conexión en lugar del aislamiento, sobre el coraje de tener esperanza incluso después de que la esperanza te haya decepcionado. Y si te concedes permiso para querer más que la mera supervivencia, para creer que mereces ser valorado por exactamente quién eres, para arriesgar la vulnerabilidad de ser plenamente conocido y plenamente presente en tu propia vida, entonces quizás tú también descubrirás que los mayores tesoros no son las cosas que agarramos, sino los momentos que nos permitimos recibir. Que encuentres el coraje para dejar de hacerte invisible, que descubras una asociación que honre todo tu ser, que aprendas que el miedo no es razón suficiente para rechazar la alegría, y que descanses esta noche sabiendo que tu historia, como la de Eleanor, todavía se está escribiendo y los mejores capítulos pueden estar aún por llegar. Esta historia te llega de Crónicas Susurradas, donde creemos que cada corazón merece tener esperanza de nuevo. Por favor, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más historias de transformación y el coraje de ser visto.